Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta quinta sesión del ciclo enero-junio 2022 nos acompaña la doctora Nelly Sigot, corresponsal por Michoacán. Doctora Sigot, me da mucho gusto que nos acompañes en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, que compartas con nosotros esas vivencias, esos momentos importantes de tu trayectoria profesional. Queremos conocer parte de ti, de tu obra, de las etapas que antecedieron tu formación como historiadora y el trabajo realizado una vez que llegas a México. Quiero empezar por preguntarte en este primer segmento, ¿cómo fue tu amor por la historia? Pero quizá también cómo se complementa esto con la carrera de periodismo. Así que te escuchamos. Gracias, Araceli. Muchas gracias por la invitación. En realidad, mi amor por la historia tiene un origen muy curioso. Mi hermana mayor me enseñó a leer desde pequeñita. Y mi papá nos había regalado a las dos una enciclopedia que era muy común en esa época, que era el Tesoro de la Juventud. Eran 20 tomos. Y en esos tomos venían páginas, capítulos dedicados a la historia, a los países y sus costumbres, las fábulas de Esopo. Esas eran mis partes favoritas, que fui leyendo sistemáticamente de uno en uno. De hecho, me empezó a fascinar, pues, y entonces contaba lo que leía, lo que les divertía mucho a toda la familia, porque yo contaba lo que había leído ese día, les hacía todo un recuento de países, de costumbres, mezclaba, por supuesto, ¿no? Daba lo mismo, egipcios, fenicios, franceses que españoles, era una revoltura, pero era muy interesante porque lo que quedó ahí fue la semilla de una curiosidad que fue creciendo con el tiempo. Lo que sucedió después en los estudios normales de toda persona, primaria, secundaria y demás, fue que la historia me fue interesando cada vez más. Pero al mismo tiempo empezó a crecer una semillita que fue un enorme interés por el derecho. Es lógico, muchos de nuestros colegas historiadores del derecho son historiadores, pues, y mucha gente que tiene un diálogo, ¿no? Entre las disciplinas que se hace casi inseparable. Esto me llevó a hacer mi primer ingreso universitario, en realidad fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí tuve excepcionales profesores que me iniciaron en cosas que siguieron acrecentando mi interés por la historia, como derecho romano, por ejemplo. Uh-huh. Historia de las instituciones, materias que fui cursando en los primeros años hasta que me di cuenta que estaba perdiendo el interés por el derecho. Crecía, también era cierto, eran los años
60, finales de los años 60, en que la sociedad argentina estaba conmovida por muchas cuestiones y los estudiantes no quedábamos fuera de eso, por supuesto. Y por lo tanto crecían inquietudes de tipo político, social, y eso en parte me llevó a alejarme del derecho y acercarme al periodismo, donde pensé que podía encontrar una manera interesante, importante de expresarme todo aquel caudal de inquietudes, de intereses que tenía en ese momento. Y quizá convertirte también en esa voz de los no escuchados, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que soñamos todos los jóvenes en algún momento, ¿no? Especialmente cuando te sacude una circunstancia política difícil, ¿no? Compleja, muy compleja. Entonces, pues ya terminando la carrera de periodismo, entendí que me faltaba aún todavía algo, para desesperación de mi papá, pobrecito, pero empecé entonces a buscar algo que fuera distinto, y mi curiosidad se acercó hacia la historia del arte. Permíteme interrumpirte, porque ahorita que mencionas a tu padre, quisiera preguntarte, ¿cuántos hermanos y hermanas tenías y por qué él estaba preocupado pues de que finalmente sus hijos terminaran sus licenciaturas? Tengo una hermana que vive en Buenos Aires. Somos dos, somos productos de familias de inmigrantes, estos inmigrantes que salieron de Europa corridos por la guerra, y que encontraron en Argentina un espacio amplio desde el punto de vista geográfico y social para crecer. Todos los hijos, los hermanos de mi padre son 5, es una típica familia de inmigrantes. El último ya es universitario, que es mi tío que vive aún. Después todos los demás, primas, primos, primas hermanas y primos hermanos, todos somos universitarios. Es decir, una familia típica de inmigrantes que llega a mejorar, y no solo desde el punto de vista económico, y ve en la universidad, como efectivamente era en ese momento. Ahora ya todo está un poco, estos esquemas están algo en crisis, pero veía en la universidad una manera de mejorar la vida desde un punto de vista más amplio. La adquisición del conocimiento no era el grado, la adquisición del conocimiento era una mejor vida, de mayor respeto, de mayor educación, un mayor nivel de civilización en la manera de tratarnos y querernos entre nosotros. Yo así creo en la universidad. Pues así estuvo la cosa. Empecé a estudiar historia del arte, por lo tanto, en la Universidad de Buenos Aires también, que era donde existía la carrera. Y para mi sorpresa y desesperación, cuando fui a dar mi examen de ingreso, porque vas pasando de carrera en carrera, pero tienes que volver a dar, en cada carrera tienes que volver, o tenías, la verdad es que ya no sé muy bien cómo están las cosas ahora, pero tenías que volver a dar tu examen de ingreso, hacer un propedéutico y después dar los exámenes orales, los famosos exámenes orales, sí, que fueron tan característicos de la Universidad Argentina, que tampoco sé si se siguen haciendo así. Pero esto que se ve todavía en las películas, ¿no? Que sacabas una bolillita y de esa bolillita te salía el tema, ¿no? Y entonces tenías que hablar como loro exactamente de eso. Y entonces cuando terminé de hacer mi examen oral, la última materia, el profesor que me estaba examinando me dijo:
muy bien, mijita, ¿qué vas a estudiar? Historia del arte, profesor. Y entonces me dijo, ay, qué bonita carrera para una mujercita. Comprenderás que para una joven argentina en ese momento, con muchas inquietudes políticas y sociales y demás, fue casi como un golpe duro, muy duro, Claro. de recibir y muchas ganas de decir, no, esto no es para mí. Y dije, bueno, vamos a ver, este fue el ingreso solamente, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues así empecé la carrera. En Argentina la historia del arte y la historia van juntas, o por lo menos ya no quiero hablar en presente, así era la carrera cuando yo estudié. Había lo que se llamaba un tronco común, que era para historia y para historia del arte. Ujú. Entonces todos cursábamos juntos todas las historias, todas las historias. Había que saber historia, pero en serio. Y después se hacía la separación y cada quien se iba a sus especialidades. En el caso de historia del arte, historia de las artes plásticas, de la música, estética, filosofía, literatura. Uh, una carrera larga, en esa época duraba 6 años, Wow. sí, y de donde salías con una excelente preparación, sí, Y época. además, Buenos Aires tiene un acervo importantísimo de obras, museos, ¿no? O sea, lugares a donde ir y hacer todo un análisis recorriendo cada uno de estos espacios. Recuerdo, pues, estos museos, el latinoamericano, el de Bellas Artes, o sea, realmente tiene una obra muy importante, ¿no? Sí, y ahí tuve la suerte de empezar mi carrera en el Museo Nacional de Bellas Artes, porque resultó que un querido profesor de la carrera, Adolfo Luis Rivera, fue nombrado director del Museo Nacional de Bellas Artes y nos llevó, éramos 4, a que habíamos sido sus alumnas, nos invitó a trabajar en el museo. Era nuestro primer trabajo, nunca habíamos trabajado en un museo. Había gente que tenía una carrera de museo ahí en Bellas Artes y no fue fácil la adaptación, pero fue muy interesante, aprendimos mucho, especialmente con los restauradores. Ahí conocí yo a los restauradores, en realidad fue el primer gran contacto con los restauradores, carrera que admiro profundamente y que aprendí a conocer ahí. Algunos todavía, sí, no en el museo, pero siguen trabajando, están por supuesto en activo, tienen mi edad, como Alejandro Bustillo, por ejemplo. Y fue muy interesante trabajar con ellos, verlos cómo revisaban las colecciones, cómo tomaban las decisiones de qué hacer acerca de una obra. Y cuando tú estudias historia del arte desde el punto de vista histórico, artístico, pero no ves la cuestión material, los restauradores te enseñan a mirar de otra manera y es un gran aprendizaje. Ese fue un gran aprendizaje. ¿Cómo se da tu salida entonces de Buenos Aires y esta llegada casi a final de los 70 a México? ¿Quieres contarnos al respecto? Sí, claro. Todavía el asunto de los posgrados era como bastante nuevo todavía, ¿no? Bueno, en Argentina no había posgrado directamente. Entonces, en el museo había como una inquietud porque la gente se especializara, ¿no? Los empleados del museo, especialmente los más jóvenes, los que tenían muchos años, gente que tenía la edad que tengo yo ahora o más, bueno, pues no los iban a mandar a hacer un posgrado fuera de Argentina. Pero dos de nosotras sí nos invitaron a que lo pensáramos y lo aceptamos inmediatamente y mandamos nuestros papeles a la UNAM, que era obviamente el destino en ese momento para hacer un posgrado en Historia del Arte, la maestría, que era lo que existía y lo que existió hasta 1995. El asunto es que nos aceptaron a Adriana Suster y a mí,
y ahí vinimos, así llegamos. El asunto fue que el museo, cosas que suceden con frecuencia, el museo se había comprometido a mantener nuestro salario durante los 2 años de estudios y demás, pero resultó que a los meses se cortó el chorrito y yo dije, bueno, pues, ¿y ahora no? Y entonces, en un seminario de la doctora Vargas Lugo, que era la coordinadora del posgrado en Historia del Arte en ese momento, y tenía a su cargo el seminario de Arte Colonial, y donde yo me inscribí, algo pasó y dije, bueno, yo no tengo muy claro si voy a poder seguir y en qué condiciones. Y entonces me dijo, ¿pero por qué, niña? Le dije, pues pasó esto. Y entonces me dijo, ¿y no quiere una beca? Una beca, yo no había tenido una beca nunca en mi vida. Y entonces dije, una beca, pues sí, doctora, sería fantástico, pero ¿cómo? Dijo, vamos a hacer una cita con el director. El director era ni más ni menos que el querido y admirado Jorge Alberto Manrique. Sí. Manrique nos recibió a la doctora y a mí, la doctora me presentó y se fue. Y me dejó a mí con el maestro Manrique, que empezó a hablar de arte, con esa espléndida erudición, ese fantástico don que tenía para hablar de arte y pasar de un tema a otro. Y entonces me involucró en una conversación en la que yo entré alegremente y con bastante ingenuidad, debo decir. Y entonces estuvimos 2 horas hablando de arte. Entonces, de pronto yo noté que la conversación estaba decayendo y entonces le dije, maestro, dígame usted qué tengo que hacer. Me dijo, nada, ya, su examen ya está hecho, vaya con Lupita, que era su secretaria, la famosa Ese Lupita. era el examen, Me estaba tomando la examen. charla, claro. Me estaba tomando examen y me dio la beca, que en esa época, claro, pues eran las becas que tenía el instituto, ya después todo se complicó un poco más, pero bueno, el asunto es que los jóvenes siguen teniendo muchas oportunidades en la UNAM. Pero en ese momento ese era el camino. Claro. Entonces me dieron la beca y me asignaron a la doctora Vargas Lugo, que fue mi tutora durante 3 años. Fíjate que se empiezan a cruzar historias, ¿no? Yo justamente en algún momento te tenía que preguntar por la doctora Vargas Lugo y cómo había sido este primer encuentro con ella. Y bueno, ahora nos lo has ya contado y también este encuentro con el profesor Manrique, ¿no? En realidad, el primer encuentro con la doctora Vargas Lugo se produjo previamente. Cuando yo llegué de Buenos Aires el 22 de septiembre de 1979. Y como ya tenía la aceptación en el posgrado, pues hice cita y fui a ver a la doctora Vargas Lugo, que era la coordinadora, como acabo de decir. Entonces llegué, como me corrigió Magdalena Vences, a la Torre 1 de Humanidades, que era donde estaba Estéticas, y vi a la doctora. Ella había analizado mi currículum y así todo me puso, ¿cuántos? Ya no me acuerdo, pero no sé si fueron 30 o qué sé yo, prerequisitos. Entonces tuve que hacer como media licenciatura en Historia de México, pero fue muy interesante porque aprendí un montón de México, no visto ya de manera general, sino en la licenciatura, y además conocí a gente fantástica, por ejemplo a Nacho del Río, tomé sus clases, Antonio Rubial, que empezaba a dar clases en esa época, era taquillero desde esos años, ¿no? Y con quien hicimos una gran amistad, querida amistad. De hecho, tengo una historia maravillosa con él. Cuando vinieron mis padres por primera vez a México a visitarme, no recuerdo si fue en 1980 o 81, pues yo quería llevarlos a pasear y de hecho salimos por la ciudad, pero quería que vieran un poco más. Y entonces Antonio me prestó su auto. Tenía una Caribe, Antonio Rubial, preciosa,
y me dijo, llévate mi auto para que pasees a tus papás. Y nos vinimos justamente a Michoacán, a mi mamá le encantó Morelia. Bueno, dimos una vuelta fantástica y jamás lo olvidaré. Mira, qué generosidad de Sí, Antonio. En esta época en la que ya estás finalmente pues con la beca, ya te aceptaron, no hiciste maestría, como nos acabas de contar, en ese momento pues los posgrados prácticamente ibas casi que directo al doctorado, pero eras una excelente alumna, tuviste un promedio de 10 y conviviste también pues con otros colegas que me imagino también fueron importantes en tu trayectoria. ¿Nos quieres comentar algo acerca de esta generación en la que tú te desarrollaste? sí, cómo no. Bueno, sí hice la maestría, hice los prerequisitos y la maestría. Y terminé con 10 de promedio, efectivamente. Pero como suele suceder, y a mí me sucedía mucho en aquellos años, la tesis se va quedando en un cajón, especialmente cuando empiezas a trabajar. Ya en la época de la beca se acaba y empiezas a tener trabajo que te da de vivir y con posibilidades, digamos, de futuro, y entonces empiezas a dejar, a postergar un poco las cosas. Pero al mismo tiempo con muchas oportunidades, porque en esos años el doctor Pedro Rojas, reconocido historiador de arte, querido profesor de la facultad, me invitó a trabajar con él. Era el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, con su sede en Ciudad Universitaria, ocupando un departamento, la jefatura de un departamento, se llamaba Departamento de Planeación, esto es la organización de cosas. Ahí entendí por primera vez en mi vida que era buena para organizar. Dije, mira, sí, sí, esto se me da. Y resultó interesantísimo porque mi función era organizar congresos, coloquios, seminarios a nivel internacional y viajé muchísimo. Fueron 3 años tremendos, 82, 83, 84, hasta que lamentablemente y terriblemente en diciembre del 84 murió el doctor Pedro Rojas. Mira. Pero en esos años, pues, trabajé y hice amistades muy entrañables, muy entrañables. Aprendí y sigo aprendiendo de Rogelio Ruiz Gomar. Rogelio Ruiz Gomar es posiblemente una de las personas, de los mejores conocedores de la pintura que hay en México, de la pintura de nuestro periodo. No quiero ser exagerada, pero del periodo virreinal no me cabe la menor duda. Ha sido maestro de generaciones. Empezó a dar clases justamente en 1979. Un día me dijo, ese era el primer curso que yo daba. Y va llegando, me dice, una alumna de Esquenone. Yo fui alumna de Héctor Esquenone en Buenos Aires, un profesor muy conocido en el arte hispanoamericano por sus trabajos de iconografía. Y entonces a quien Rogelio Ruiz Gomar conocía muy bien. Y entonces Rogelio me dice, me daba nervio. Le dije, ¿qué nervio, Rogelio? Si yo venía a La de los aprender nervios eras tú. y sigo aprendiendo. Rogelio es una de las personas no solamente más sabias, sino más generosas que yo conozco en el mundo de la academia. Y con él y con otros queridos amigos y colegas, hicimos el primer libro realmente importante de mi carrera, que es Catedral de México, Patrimonio Artístico y Cultural. Ese fue un momento de ruptura desde muchos puntos de vista. Desde la publicación de Toussaint, de la Catedral de México, no se había vuelto a hacer otro libro sobre la catedral. Esther Acevedo, quien tuvo el encargo por parte de CEDUE de hacer ese libro, me invitó
junto con Magdalena Vences, mi querida amiga, que además es comadre, tengo el gusto, el honor, el placer, la alegría de vida de ser madrina de su hija. Magdalena Vences, Rogelio Ruiz Gomar, Gustavo Curiel y la querida y lamentablemente desaparecida Elena Isabel Estrada Cuesta de Guerrero. Maestraza de todos nosotros, yo creo que lo recordaremos por generaciones, porque fue una maestra excepcional en el posgrado. Y ese seminario que nos reuníamos en la casa de Esther Acevedo a trabajar, ¿no? En ese seminario se gestó este libro donde hay muchas aportaciones, algo muy, muy importante. Yo todavía no termino de saber si la historiografía ha digerido todo lo que pasa de novedades, renovaciones que se muestran en ese libro de 1986. Y de ahí creo que nos queda también pendiente un poco cómo después llegas al doctorado, porque bueno, tienes estos encargos, estos viajes de 82 a 84, 85 en Udual, termina el proyecto por lo que ya nos contaste, pero ¿cómo se empalma tu llegada al doctorado con también otros antecedentes, ¿no? O sea, entre 85 y hasta que terminas tu tesis van a pasar 10 años. ¿Qué pasa en este momento? Y si quieres, con eso terminamos este primer segmento sobre tu etapa formativa. Lo que pasa en ese momento es que llego al Colegio de Michoacán. Yo vine a Zamora, Michoacán, desde donde estoy hablando con ustedes en este momento. Vine en realidad en octubre de 1986, me invitaron al coloquio del colegio, que ese año lo había organizado Cecilia Noriega, que fue glorioso, fue una joya sobre el nacionalismo en México. Y en ese momento, cuando ya estábamos en los finales del Congreso, Andrés Lira, que era presidente del colegio en ese momento, dijo: ¿no te gustaría venir a trabajar con nosotros? El colegio se había fundado en 1979 y estábamos en octubre del 86, es decir que la verdad es que era todo muy, muy nuevo. Era joven, era una joven institución. El colegio funcionaba todavía en las viejas casas del centro, en las dos sedes que había, en las dos casas del centro en el centro de Zamora. Y yo dije sí, me estaban pidiendo además algo muy, me estaban pidiendo que hiciera un catálogo patrimonial. Y un año, dije sí, un año, está bien, después, dentro de un año, después ya me regreso. Ha pasado, como si alguien supo contar, 35, ¿no? Y aquí estoy todavía. Así llegué al Colegio de Michoacán y seguí trabajando hasta que un día sonó mi teléfono y era Aurelio de los Reyes. Y Aurelio me dijo, mira, era el coordinador del posgrado en ese momento, y me dijo, estoy generando el doctorado en Historia del Arte. Y quiero iniciarlo con un grupo de gente, grupo en el que te incluyo, que tenga yo la seguridad de que va a terminar y que va a terminar rápido. Entonces, imagínate, nos invito a Esther Acevedo, a Montserrat Gali, a Elizabeth Fuentes, a mí, en este momento no me acuerdo quién más, pero éramos un grupo pequeño. Fernando Rodríguez. Que teníamos investigaciones muy avanzadas, muy hechas, y que íbamos a terminar rápido. Y efectivamente, el 5 de diciembre de 1995 presenté yo mi examen de doctorado. Y bueno, ya en estos momentos totalmente estás ya pues siendo parte de una institución que ya no, después dejó de ser joven, ¿no? Y creciste con ella, hiciste crecer como muchos otros colegas hicieron crecer al Colegio de Michoacán, ¿no?
Sí, fue una época muy creativa desde muchos puntos de vista. Había que hacer un poco de todo, Claro, sí, sí. porque el colegio era muy nuevo. Decían, ahí donde están los doctores que no curan, ¿no? Eso era. Sí. La gente iba a preguntar si cuándo empezaban las clases, pensando que el colegio era el colegio de escuela primaria. Bueno, pasaban cosas de todo, de todo. Entonces, en esa época, pues había que hacer muchas cosas, dar conferencias de temas variados, porque siempre había que tener público en el auditorio, gente que se acercara, que nos conociera. Y bueno, pues eso hicimos todos. Fue un grupo, jalamos todos muy parejo para que el colegio se consolidara como institución. Además, en circunstancias realmente adversas, porque no estar en una capital de provincia te da mucha tranquilidad, pero también te da muchas dificultades. Eh, Claro. donde no hay acervos, donde no hay museos, donde no hay una gran vida cultural, las cosas se ponen, donde no hay aeropuerto y lo único que funcionaba eran unos autobuses flecha amarilla que chacualeando en el barro te dejaban en medio de la nada. Bueno, fueron épocas bastante heroicas, la verdad, cuando veo hoy las circunstancias del colegio, de nuestra institución a la que empujamos con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño. Sí, veo que las cosas han cambiado mucho. Sí. Sí, claro, esta historia que nos cuentas no es tan diferente al resto de los colegios, ¿no? En los 80 está dando un proceso de descentralización de la educación superior y de posgrado en México, y creo que todos los colegios empezaron con grandes dificultades, no todos sobrevivieron, además, hay que decirlo, ¿no? Y alejados no solamente de la capital de las entidades, alejados de la capital del país, donde se produce toda una serie de gestión, donde hay acervos, donde está, pues, bueno, en ese momento estaba prácticamente todo. Entonces, todos los colegios a picar piedra, empezar en oficinitas, en casitas, con Así algunos es. investigadores, ¿no? Así es. Sí, bueno, le cabe al Colegio de Michoacán el honor de decir que fue el primero de este proceso de descentralización educativa. Y es cierto que es muy interesante como intención, pero es muy difícil en la práctica, porque ahí es donde, si no te habías dado cuenta, descubres, ¿no? Que todo el proceso administrativo, la gestión, todo está tan centralizado. Y ahora lo vemos relativamente fácil porque te sientas, como tú y yo en este momento, frente a una computadora y nos podemos por este medio comunicar, grabar, hacer, pero estamos hablando de los 80s, donde todavía estos sistemas no estaban tan claramente establecidos y por lo tanto había que tomar o el auto o el autobús, echarte el viaje. Todavía no había autopista, que es la autopista Guadalajara que pasa por Toluca y llega a la Ciudad de México, entonces había que agarrar el camino del Bajío, que pasa por La Piedad, Querétaro, bueno, Salamanca, Celaya, Querétaro y Querétaro, México. Un viaje además muy peligroso por la cantidad de transporte, de carga que circula por ahí. Pero bueno, ahí íbamos, ¿no? Y si nos llamaban para hacer algo, había que hacerlo. Pero la verdad es que eh, creo que lo que había era como una especie de mística muy interesante. Eh, una sensación de formar parte de un proyecto en el que Luis González nos había involucrado, que lo que recordaba con mucha frecuencia cuando pasaba sacudiendo el llavero en su bolsillo, ¿no? Y sacudía las llaves casi, casi como si fuera una campanita, llamando a sus ovejas, y nos invitaba a reunirnos en el café, ¿no? Y entonces en el café se hablaba de todo, se discutía de todo, te enterabas de muchas cosas, ¿no? Hay anécdotas muy graciosas sobre eso, como
hoy reconocido escritor y periodista, que en ese momento era investigador en el colegio, y que llegó un día diciendo, oigan, ¿ustedes saben que el de historia, que era el querido Heriberto Moreno, ya fallecido, anda con la de la biblioteca? Dice, los vi. Sí, Heriberto Moreno estaba casado con la directora de la biblioteca desde hacía muchos años, tenían 2 hijos, una familia muy constituida y todo, pero estaba completamente ido, ¿no? Él andaba en otra cosa. Pero entonces, desde cosas muy serias, porque se discutía todo así como muy públicamente, desde presupuestos, problemas serios, cuestiones políticas, hasta la telenovela, porque era la época de Cuna de Lobos, una telenovela que fue muy famosa en Argentina, Sí. perdón, en En México, México. y que todo el mundo veía. Y yo llegué, ¿no? Muy Ciudad de México, no veía telenovelas, tenía otra idea de cosas, y de pronto me di cuenta que me sentaba y cuando empezaban a hablar de la telenovela yo enmudecía, y entonces empecé a ver la primera telenovela que vi en mi vida y que siempre recordaré, Cuna de Lobos. Bueno, es que además cada institución tiene su propia cuna de lobos, ¿no? Esa es otra cosa. Querida Nelly, quiero que terminemos este segmento por si deseas agregar alguna otra cosa de esta fase de tu preparación, porque en el siguiente entramos de lleno ya a tu obra, lo que van a ser tus primeras investigaciones en el Colegio de Michoacán y después cómo fuiste desarrollando pues distintas líneas de investigación. Pero culminemos este segmento con un cierre de tu parte, porque ha sido interesantísimo entender este proceso de llegada a México, pero sobre todo ha sido parte de primeras generaciones, incluso, ya nos lo narras, ser parte de prácticamente primera etapa del Colegio de Michoacán, con todos sus asegúnes, pero igualmente rico en experiencias. Mira, todo era descubrimiento, ¿no? Esos primeros años, desde 1979 hasta 1986 que vine a Michoacán, todo era descubrimiento. Recuerdo con mucho cariño los viajes que estuve tratando de acordarme cómo se llaman, y seguramente cuando esto salga al aire, me lo van a reprochar, porque lo organizaba la Ibero. Y eran salidas, paseos culturales, pero además con unos profesores de primera. Antonio Rubial era uno de los activos participantes en llevar grupos. Entonces nos subíamos a un autobusito, no era caro la salida, y nos llevaban, y entonces a recorrer sitios y a conocer, ¿no? Y entonces es como, así como en Argentina en cuanto sales de Buenos Aires, tienes la noción del espacio, de un espacio interminable, ¿no? que parece que nunca se va a terminar, nunca se acaba, ¿no? Esa sensación de inmensidad que te dan los campos argentinos. En México es muy impresionante porque sales y pasas por un pueblito y te encuentras con una maravilla, y pasas por otro pueblito y una maravilla, y te bajas y en la iglesita hay una pintura, hay una escultura, y entonces sí, fueron épocas de intenso aprendizaje. Esa primera etapa, te puedo decir con mucha claridad que estuvo marcada por eso. Pues vamos a seguir entonces en el siguiente segmento, ahora sí, para justo ver cómo estos primeros años, pues seguramente van a también verse a lo largo de tu trayectoria. Ya nos decía también nuestro querido Antonio Rubial que infancia es destino, entonces todas estas primeras etapas que vamos viviendo, finalmente son parte de este destino que se prolonga con los años. Vamos a terminar, continuamos en un momento más con la doctora Nelly Sigot, corresponsal por Michoacán de la Academia Mexicana de la Historia, para seguir dialogando ahora sobre arte, religiosidad y su obra como ya investigadora en el Colegio de Michoacán.
con los trazos de historia, arte y religiosidad en distintas épocas, pero sobre todo en la época virreinal. Seguimos platicando con la doctora Nelly Sigot, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Michoacán, ya totalmente entrada en la actividad de investigación, totalmente invocada a hacer proyectos propios y colectivos, y donde se empieza a ver tu obra reflejada en libros, reflejada en seminarios, en coloquios, que eso lo vamos a tocar más tarde, porque también en esa labor de abrir espacios también hay una labor importante, pero esa la dejaremos para el tercer segmento. ¿Cómo van surgiendo estas primeras obras de Nelly? ¿Qué van a mostrar esas ponencias, esos libros, esos artículos, para que quien nos está escuchando conozca cómo va emanando, cómo va brevando la obra de ti en estos primeros años en el Colegio de Michoacán? Mira, lo primero, además de algunos artículos, fue el catálogo del patrimonio de Zamora, que para eso me trajeron aquí. El catálogo que finalmente empecé por 1900, avanzado el 87, mientras me instalé, veía cómo estaban las cosas y demás, y que quedó terminado en 1990 y finalmente salió impreso en 1991. Es muy interesante pensar que estas reflexiones sobre patrimonio te llevan no solamente a conocer el entorno construido en el que estás viviendo, que para eso estás haciendo un catálogo patrimonial, para ver, sino para entender qué es el patrimonio, tanto aquello que tú consideras relevante, pero también lo que la gente considera relevante. Y entonces me di cuenta, por ejemplo, que la gente consideraba muy relevante la estación del ferrocarril. Porque la llegada del ferrocarril a Zamora fue como un momento de ruptura, ¿no? De ingreso de la ciudad a la modernidad. Entonces, consideré la estación del ferrocarril para hacer para integrarlo al patrimonio de la región. Y creo que fue una buena decisión, porque cuando dejó de pasar el ferrocarril y se instaló ahí un sistema de organización del tránsito vehicular, se hizo una glorieta y demás. Si no hubiera estado protegido y catalogado, hubiera desaparecido la estación del ferrocarril, una modesta estación de ferrocarril, de pueblo, pues, pero que ahí está y donde ahora se puso un pequeño museo de la ciudad. Entonces, por un lado, el patrimonio que se supone que se protege solo, que es el patrimonio religioso, lo cual no es cierto, pero digamos. Por otro lado, la arquitectura civil, es decir, las casas, algunas de las casas que quedan todavía en Zamora, estas hermosas casas que se organizan en torno a un gran patio, ¿no? Con un área de servicios detrás, y bueno, y que son resabios, en algunos casos, de los siglos XVIII, XIX. Y eso fue algo que me permitió conocer a mucha gente en Zamora y que mucha gente me conociera a mí, porque anduve mucho por la calle y con la gente, ¿no? Claro, me imagino que te hablando, convertiste un poco en etnóloga, en antropóloga, porque pues hay que pisar, ¿no? El terreno, ¿no? así es, así que hablando, preguntando, fotografiando y mirando, curioseando, pues, y dando conferencias al principio, mucho sobre Zamora, para que la gente supiera lo que estaba haciendo. El doctor Andrés Lira tenía mucho interés en eso y lo hice, claro, con mucho gusto. Y esa fue la primera publicación, que coincidió en el mismo año con un proyecto que fue un proyecto muy, muy importante. Fue la primera colaboración
que hizo el Colegio de Michoacán con el gobierno del estado de Michoacán, que le pidió al colegio un libro, lo que llama un libro de gran formato, que era algo que quería regalar el gobernador a fin de año. En realidad, bueno, pues es el momento de decir que fue la primera gran empresa con mi amigo, querido, admirado Óscar Macín. Yo conocí a Óscar Macín el día que llegué al Colegio de Michoacán. Nos contrataron a los dos juntos. A él, que había hecho la maestría en el colegio, le invitaron a quedarse a trabajar ahí, y a mí, que llegaba de fuera, vernos, mirarnos y hacernos amigos y morirnos de risa de mil cosas, fue todo uno. Pero al mismo tiempo entender que teníamos montones de intereses en común. Y entonces surgió el proyecto de hacer un libro sobre la Catedral de Morelia, que veníamos trabajando desde distintas circunstancias. Él estaba preparando ya su tesis de doctorado sobre el Cabildo Catedral de Valladolid, que hizo en París, y reunimos pues como siempre, ¿no? Te jalas a los profesores y a los amigos, y lamentablemente mi colaboración no entró a tiempo porque tuve que, por cuestiones familiares, me tuve que ir a Argentina 6 meses, y bueno, el libro salió sin mi colaboración, es decir, yo puse a trabajar a todo mundo, pero mi capítulo no pudo ser entregado. Bueno, el asunto es que son las 2 primeras publicaciones en el Colegio de Michoacán, las 2 de 1991, y el inicio de una amistad y de una colaboración que siguió y que sigue, y que espero que siga, porque todavía tenemos proyectos con Óscar Macín que esperamos poder desarrollar. Sin duda, de hecho, cuando tuvimos el diálogo con él ya hace algunos meses, pues él también te recuerda de esa manera, de aquellos años, ¿no? Y por supuesto, con esta labor continuada hasta la fecha. Así que, pues, quienes han seguido el capítulo dedicado a los diálogos con el doctor Óscar Macín, pues seguramente encontrarán este empalme con lo que además nos han comentas. pasado cosas durante esa investigación muy divertidas. A ver, cuéntanos. Estábamos viendo, creo que era 1989, estábamos viendo las torres de la catedral y entramos a las torres, nos subimos a una de las torres, estábamos viendo la ciudad, la distribución urbana, inscripciones en el cuerpo, en el cubo de la torre. Embebidos, estábamos embelesados por lo que estábamos viendo y cómo iba cayendo la tarde, y de pronto, pues ya quisimos salir, y cuando quisimos salir estaba la puerta cerrada. Y entonces empezamos no había celulares todavía, no teníamos celulares. Entonces empezamos a golpear la puerta a ver si alguien nos oía, y nadie nos oía. Y entonces empezaba a caer el frío, y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entre tanto golpear y llamar, a alguien pasó y avisó, pero pasaron casi 2 horas de encierro en la torre de la catedral, y la verdad es que sí, ahora nos reímos mucho cuando lo contamos, pero en ese momento nos asustamos porque hay murciélagos, todo lo que hay en la torre de una iglesia vieja. Oye, Nelly, y bueno, además de estos primeros libros y de estos primeros proyectos, me imagino que también es en este momento cuando se gesta tu acercamiento a la fiesta, ¿no? A estas manifestaciones que se dan en torno a las fiestas, y que después va a ser también parte de publicaciones tuyas, ¿no? Recuerdo aquí en la revisión de tu obra,
la fiesta de Corpus Christi, por ejemplo, ¿no? Mira, en realidad mi interés por la fiesta empezó aquí en Michoacán. En los primeros meses, creo recordar, de vivir aquí en Zamora, el doctor Francisco Miranda, un gran conocedor de la zona purépecha, especialmente de esta región de la meseta que nos queda muy cerca, una hora de Zamora, y entra ya a la meseta, me llevó a una fiesta en un pueblo. Recuerdo el pueblo, era Ocumicho. Y entonces hacen, me imagino que lo seguirán haciendo, unos huevos que rellenan con polvo de colores y dorado, ¿no? Y entonces con eso juegan y tiran y demás. Entonces el padre Miranda me dejó con las mujeres que estaban reunidas de un lado, él se fue con los hombres que estaban reunidos en otro lado. Y entonces, pues yo estaba un poco rara ahí, la verdad. Y entonces a una de las niñas pequeñitas se le ocurrió darme con un huevo ¡Un en la cabeza. huevazo! Claro, sí, sí. Con el pelo claro, como lo traigo, y lo traía en ese momento, el dorado se veía, pero no se veía mucho, entonces eso las asombró. Y entonces ya animadas vino otra niña, ¿no? Y otro huevo. El asunto es que quedé con la cabeza así llena de ese polvo dorado y demás. Pero al mismo tiempo vi cómo bailaban, qué hacían, y me llamó eso mucho la atención. Y empecé a seguir las fiestas en los pueblos, pues me quedaba todo muy cerca y entonces veía un calendario de fiestas. Empecé a admirar los tapices de flores que todavía se hacían. Ahora hay mucho acerrín, pero hace unos años todavía se hacían con pétalos de flor. Las ceremonias previas, por ejemplo, la recolección de la flor, todo eso me empezó a hacer reflexionar acerca de la fiesta, pero llevándola pues a los periodos, a los siglos que son de mi interés, de mi estudio. Y entonces, entre las fiestas actuales en los pueblos purépechas y las fiestas en el periodo de los siglos virreinales, me interesó mucho la fiesta de Corpus Christi, por muchos motivos que son un poco largos de explicar, pero se puede centralizar así. La fiesta de Corpus Christi fue sin duda la fiesta religiosa más importante, y pasaban muchas cosas durante esa fiesta de Corpus. Y entonces cuando te pones a estudiar la fiesta de Corpus, entiendes todos los problemas que había entre los involucrados, entre quienes participaban en la fiesta, ya sean religiosos, los indios. Las primeras documentaciones interesantes que encontré fue acerca de Zumárraga y el miedo que le daba a Zumárraga que los indios participaran en la fiesta de Corpus, porque decían, no sabemos qué están cantando, no sabemos qué están diciendo, no sabemos qué hacen la noche anterior adorando una cruz de palo, un palo, decía, enfrente de la iglesia de San Francisco. Y así empiezas a entender las relaciones entre el cabildo eclesiástico, el cabildo civil, el arzobispo, el virrey, quién va adelante, quién va atrás, prerrogativas, la jurisdicción de las distintas corporaciones y cómo se expresa esto en una fiesta. Y entonces te das cuenta de que además de todas las manifestaciones artísticas asociadas a la fiesta, esto es el desfile de carros, las comedias, las danzas, las obras que se hacían específicamente para Corpus, también hay un mundo de relaciones sociopolíticas, que es algo que me interesa, como les dije al inicio de esta charla, desde muy joven, y que me sigue interesando, por supuesto, creo que cada día más. Y por lo tanto, entendí
que era imposible estudiar solamente las manifestaciones festivas, sino me metía más al universo de la historia política y de las relaciones y convivencias de poderes. Eh, y, y bueno, en eso estoy, he publicado algunas cosas, tengo la mitad del libro corregido, el libro está dictaminado inclusive, pero el problema que hay cuando le inviertes muchos años a una investigación es que te vas poniendo cada vez más perfeccionista, ¿no? Entonces, con los dictámenes ya corregí la mitad, me falta la otra mitad, espero tener este año el tiempo, porque tuve clases y entonces ya no le pude dedicar el tiempo para poder terminar las correcciones y entregarlo finalmente. Claro, sí, esta estructura jurídico-administrativa que de pronto aparece también en tu obra y para quienes también estén interesados, pues lo puedan seguir, consultar, buscar en los repositorios, porque sí, es una faceta que llama la atención, pero quizá la parte más fuerte, más potente de tu trabajo, de tu obra a lo largo de todos estos años, es el que has dedicado a la iconografía, la pintura, a los pintores, ¿no? Y todo este esfuerzo detallado que lo notamos en los diferentes libros. Sí, la pintura es mi amor académico. Sin duda, ¿no? Tengo auténtica pasión por la pintura y pasión que me lleva a desórdenes absolutos, ¿no? Que ya cada vez son más difíciles. Esto quiere decir que cuando viajo puedo pasarme un día en un museo, un día completo, el día, llegar a la mañana cuando abren y que me corran cuando cierran. Cuando ya no sientes ni los pies, ni las piernas, ni la espalda, ni el cuello, ni nada, ¿no? Sí, es una pasión absoluta que tengo por la pintura. Esto me llevó justamente a dedicarle mi tesis de doctorado al estudio de un pintor del siglo XVII, que además me pareció en ese momento y me sigue pareciendo muy interesante, porque es como un gozne, como decía mi querido maestro Manrique, es como un gozne, es un pintor que está entre medio de una tradición y otra, ¿no? Algo que comienza a desgranarse en la segunda mitad del XVII con los pintores como Cristóbal de Villalpando o el famoso pintor mulato estudiado por Elisa Vargas Lugo y su seminario, y otros pintores mulatos y otros pintores mestizos, y todo aquello en lo que se había convertido la pintura en ese periodo, en la segunda mitad del XVII. Más restrictivo al inicio, más amplio, ¿no? En la segunda mitad del XVII, donde había un mercado consumidor de obras de arte que necesitaba sobre todo pintura religiosa y que hizo que creciera de una manera bastante desordenada, como bugambilias, pues como crecen las bugambilias, creciera la práctica de la pintura. Y ese pintor, José Juárez, que ocupó varios años de mi vida y que finalmente, de la mano y oportunidad de Jaime Cuadriello, que me hizo llegar al MUNAL para presentarlo con Graciela de la Torre, que en ese momento era la directora del MUNAL, y poder hacer una gran exposición. Es muy interesante porque creo, si no recuerdo mal, pero tampoco me gustaría quitarle el mérito, no por mí, sino por toda la gente que trabajó en ella, fue la primera gran exposición sobre un pintor colonial en un museo de la importancia del Museo Nacional de Arte. Y fue muy interesante también porque tuve la colaboración del Laboratorio de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y de la mano de Javier Vázquez, un químico, profesor de la ENCRIM, de la Escuela Nacional de Restauración, y de Tatiana Falcón, del Laboratorio de Estéticas, hicimos
lo que nunca se había hecho, ¿no? Se tomaron muestras, análisis, radiografía, fotografías infrarrojas, pero lo que es más interesante aún, abrí una sala y en esa salita pequeña se expusieron las radiografías, las fotografías de tomas de pigmentos. Era como mostrar algo que la gente no había visto nunca y despertó un enorme, enorme interés. Eso para mí fue muy importante porque era un camino en el que estábamos involucrados muchos, yo siguiendo el rastro de otros, como dije el otro día de la doctora Vargas Lugo, que nos hizo reflexionar acerca de la importancia de la materialidad, es decir, no ver solamente la obra por sus formas y sus contenidos, sino también por esa materia viva con la que se expresa, por medio de la cual un pintor se expresa, y poder mostrarlo así generó una gran expectativa. Y eso lo festejo mucho. Creo que es un gran logro de José Juárez. Claro, porque además, pues de esta manera es que se cumple un poco esto que comentábamos al inicio, o sea, cómo podemos generar ese impacto social, cómo nuestra comunicación desde lo que hacemos tiene ese eco con la sociedad desde distintas maneras. Y ahorita, como también lo narras, esta cuestión de la materialidad, no en el sentido ya no de lo físico o lo que ocupa un lugar en el espacio, sino más el sentido de los materiales, las técnicas y esto que hay detrás de quienes llevan a cabo sus obras. Pero también veo en tus escritos, en tus libros, que hay un puente entre el arte barroco principalmente y el estudio de la vida cotidiana. Vas encontrando estos puentes. En tu caso lo dejas claro. Cómo te encuentras en estos dos mundos, el mundo de la pintura y el mundo de la vida cotidiana, y lo sintetizas a través de tus escritos, tu obra, tus artículos, tus libros? Lo que pasa es que, de nuevo, vuelvo a tus inquietudes primeras, ¿no? A tus primeras necesidades de justicia, a tus primeros reclamos de igualdad, de educación, de oportunidades, ¿no? A eso que cuando eras joven entendías y querías, ¿no? Y que te acompaña durante el resto de tu vida. Eso es algo que no se ha separado de mí y espero que no se separe nunca jamás. Por lo tanto, hay un interés en mis ojos al ver, en buscar a la gente menuda, ¿sí? En buscar aquellas formas de expresión que dicen sobre los márgenes de una sociedad, que en algunos casos no están ubicados físicamente, espacialmente en los márgenes. Y eso es lo interesante en la pintura. Hay mucha pintura en México donde lo aparentemente marginal está ubicado ostentosa y claramente en el centro, ¿no? Lo que pasa es que nadie ve lo que no puede ver. Es decir, si tus ojos no quieren buscar, si no quieres mirar, pues no vas a ver, ¿no? Pero están ahí y por lo tanto me divierte mucho intelectualmente, académicamente, pero me satisface mucho como persona y como académica el buscar lo cotidiano, lo menudo, buscar a los indios pintores, buscar a personajes menores en la pintura, no por etnia, sino por pequeñas ocupaciones, ¿no?
no solamente el virrey o la virreina, sino también otros personajes menores. Y en esos personajes menores buscar expresiones y manifestaciones de una vida, la riquísima vida del México virreinal, mezclada, mestiza, y que últimamente me ha apoderado, se ha apoderado de mi tiempo, diría yo, porque le he dedicado bastante tiempo a estos trabajos, inclusive el último que debe estar por publicarse en un libro justamente hecho por Oscar Massini y Gibran Bautista, sobre el espejo de las Indias, donde le entré finalmente a un tema que creo que lo debía, que se llama El color de la piel en el espejo de las Indias, y donde intento debatir sobre el tema del color de la piel, que es un tema difícil, pero necesario. Creo que tenemos que hablar de eso. No, bueno, cada vez más el asunto de la negritud o de la tez morena, bueno, pues es innegable, o sea, somos, bueno, en este México que tú ya conoces a lo largo de estas décadas aquí, pues es el común denominador, ¿no? Pero es más, Araceli, es más. Vamos a ver. Una de las cosas uno de los aspectos muy, muy interesantes de la biografía de Juan Correa, que escribió Elisa Vargas Lugo, es que demostró que su abuelo, que llegó de España, ya era mestizo. No mestizo de indio, era mestizo de negro. Uh-huh. Y de negra, su abuela. Esto es algo que en España no se ha querido ver. Bueno, vamos a ver, trataré de hacerlo cortito. El tema de la esclavitud durante muchos años estuvo negada en la historiografía europea, salvo dos, tres autores, pocos en realidad. Hasta hace unos años destacaba, por supuesto, el caso espléndido, como siempre, de Domínguez Ortiz. Había trabajo de Bernard Vansagne y otro de Alessandro Stella, más contemporáneo, alumno de Bernard. Pero en realidad el tema de la esclavitud estaba ahí, estaba esperando, era algo que estaba... Y cuando empezaron a trabajar, a escarbar, a buscar, y como siempre sucede en España, y la historiografía española es espléndida justamente por eso, porque empiezan a hacer historia regional, y cada quien trabajando en sus maravillosos archivos, y empiezan a publicar y a publicar y a publicar y a publicar. Y entonces encontramos que en España vivían en distintas regiones indios americanos, había negros de distintos colores, desde los más azules hasta los más pálidos, mulatos, mulatas, negritos, negros, más negros, menos negros, más negros. Hijas, hijos de blancos, blancos, teniendo hijas con sus esclavas. La sociedad hispana que llega a América ya está mezclada. Esta idea de que todos son rubios y de ojos azules es una idea interesante, porque la superioridad se quiso construir a partir de la blancura, pero no era cierta. Y una de las cosas, por ejemplo, que se muestra en la biografía de este pintor mulato, es que su familia llegó de España mixta. Siguió mixta, mezclándose, casándose con negras, esclavas liberadas en algunos casos, con hijos mulatos, pero ya llegaron así. Es decir, que esta realidad mestiza que se ha querido ver de México es en realidad una mezcla que hay que empezar a ver con un poco más de cuidado. Claro, un poco a sí, claro que existió. ¿no?
Existió, claro, por supuesto, claro que existió. Lo que más existió, la mezcla de India con español, por supuesto, no hay ninguna duda. Ese es un fenómeno bastante generalizado también en España. Es menos común una mujer española blanca con negro, pero sí es más común el de un español con negra. Entonces, lo mismo sucedió en México, fue más común la mezcla de españoles, hombres con indias, pero no fue única. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que ver con mayor atención, menos prejuicio, el tema del color de la piel, entender lo que significó la piel blanca, lo que sigue significando aún, y, y verlo como yo lo vi en este caso con el estudio de pintores y pinturas, ¿no? Pero hay que abrir una discusión más amplia, como lo que ha hecho, por ejemplo, Jean-Frédéric Shaw en su libro sobre el tema. Bueno, este fantástico publicado en castellano, salió su primera edición en francés, la segunda en inglés y esta en castellano en el Fondo de Cultura Económica en Argentina para una historia política de la raza, y acaba de publicar otro sobre el mismo tema el año pasado. Y donde ya incluye cuestiones americanas. Y creo que es muy importante. El racismo es una enfermedad de esta época y creo que desde todo punto de vista, los académicos, trabajemos desde el punto de vista que trabajemos, tenemos que tratar de aportar algo a esa discusión. Una Claro, sin discusión de duda. un tema que nos está enfermando como sociedad. Ciertamente pones el dedo en una llaga profunda y que quizá tiene que ver también con el abuso del orden cronológico para partir de una fecha y a partir de ahí borrar lo que en realidad no está borrado, sino hay un continuo. Y yo al escucharte te quisiera preguntar también por el papel de las mujeres que de alguna manera aparecen en tu análisis, porque ya nos hablaste de indios, mulatos, pintores y de estos personajes hasta cierto punto menores, pero presentes totalmente. Este sería como una pregunta semifinal para terminar el segmento con otra que dejo después de tu respuesta. En realidad yo no he trabajado específicamente sobre mujeres. He trabajado algunos temas sobre monjas, y he trabajado algunas imágenes religiosas que involucran a mujeres santas, vírgenes y cosas por el estilo. Pero no he trabajado específicamente desde la perspectiva de género, pues lo que más me ha comprometido académicamente en estos últimos años es la pintura regional. De nuevo, desde el mismo criterio, que es el criterio patrimonial, la idea de que nuestro patrimonio, que constituye, que consolida, conforma, organiza nuestra cultura, está en riesgo permanente por su fragilidad, por la fragilidad de sus materiales en muchos casos. Vas a ver una pintura y se está literalmente se está resquebrajando y están cayendo los pedacitos de pintura. Mira, en el 2018 organicé, hace 14, 15 años ya, la verdad es que ni sé cuántos, tengo un seminario, se llama Seminario de Estudio de Pintura Colonial. Y en este seminario, que ya hemos publicado el catálogo de un museo y 2 volúmenes de estudios sobre pintura colonial en Michoacán, y estamos preparando ya el 3er volumen. Y con este seminario organizamos una exposición en el Centro Cultural Clavijero, en Morelia, la primera exposición de arte sacro, ¿sí?
sacamos piezas de todas partes, nos prestaron cosas maravillosas. La verdad es que fue espléndido. Pero llevamos, por ejemplo, una pintura que es interesantísima, una pintura triple, con tres obispos. En el centro, entre dos obispos michoacanos de distintas épocas, están ni más ni menos que don Juan de Palafox y Mendoza. Y entonces me dijeron, ¿cómo te atreves? Mira cómo se estaban cayendo los pedacitos. Dije, es que a ver si nos da entre lástima y vergüenza, porque es el único caso, hay otro conocido, pero solo documentalmente, de una pintura así, donde 3 obispos estaban en la puerta de la sacristía, en la Basílica de Guadalupe. La pintura, por el momento, no se ha encontrado en Guadalupe. Esta es otro caso conocido, donde 3 obispos, que quieren decir 3 momentos de la historia de la Iglesia en Nueva España, están retratados juntos. Y estaba realmente así, cayéndose a pedacitos. Llevé otras 2 pinturas de Nicolás Rodríguez Juárez, que están en el Templo del Carmen, en Morelia, en un estado de conservación. De nuevo, ¿cómo te atreves? Pues no, si el tema no es mostrar solamente lo que está bonito, el tema es mostrar aquello que está necesitado, urgido de ayuda, de atención. Y el patrimonio requiere mucha atención, requiere dinero, requiere organización, voluntad, pero sobre todo poner las cosas en orden, digamos, en orden de prioridades. Esto es urgente que se restaure, no aquello porque es bonito para el turismo, ponerle más luces a una catedral X, cual sea, sino ese mismo dinero usarlo para restaurar esta obra que es significativa de nuestra historia. Pero eso significa tener una cabeza lúcida dirigiendo la cultura. Claro, ¿cómo estamos ahí, Nelly? Porque como tú bien lo has dicho a lo largo de nuestra charla, se entrecruza esta idea del patrimonio vista desde la sociedad, la idea del patrimonio vista desde las instituciones, pero también requiere de un marco normativo. Entonces, si el marco normativo o la voluntad no existen, no se entrecruzan, bueno, pues finalmente en algún momento pues se van a exhibir estos atrasos. Para cerrar esta cuestión del patrimonio, que sé que te preocupa mucho, Mucho. ¿cómo dirías que estamos? O al menos quizá desde el ámbito michoacano, que es el espacio donde tú te mueves. El patrimonio nacional está en riesgo. El patrimonio michoacano, como todos, también. El incendio de Nurío, de la preciosísima iglesia de Nurío, nos dejó a todos consternados. Yo lo que quise mostrarles en ese momento es que, pues, apenas unos años antes se había incendiado Notre Dame en París, y en enero de 1967 se perdió el coro de la Catedral de México, ni más ni menos. Esto es, el patrimonio es frágil, y una chispa, un cigarrillo, algo como eso, un rayo, ¿no? Puede provocar un incendio y hacer que desaparezca una obra importante. Es decir, esa es una parte, digamos, imponderable, imponderable porque sucede. La otra parte es la que requiere atención, aquella que depende pura y exclusivamente, ya no se va a destruir con un cigarro, a menos que alguien vaya y la aplaste o le pegue un navajazo, como ha sucedido en obras muy conocidas en museos, donde en un gesto de locura alguien le rompe la cabeza a una escultura de Miguel Ángel. Pero esos son como momentos, ¿no? de locura, que muestran pues cómo la locura de la civilización se expresa a veces frente al arte. Pero otras que podemos controlar, que depende de nosotros, está en una situación grave, que se requiere de nuevo recursos y orden.
Voluntad no hay, normatividad sí. Hay una normatividad. El problema es que la normatividad, como bien sabemos, en muchos casos no es completamente respetada. Así es. Bueno, un mensaje último en este segmento para las y los estudiantes de Historia del Arte. ¿Qué les dirías sobre este campo, sobre esta dedicación, sobre la necesidad de su compromiso para entender los problemas actuales e históricos, para llevar a cabo sus investigaciones en este presente y en el futuro, tomando en cuenta tu experiencia? Mira, yo creo que hay que volver, a ver, esto va a sonar asquerosamente autoritario. Si yo tuviera algún tipo de oportunidad de incidir en algo en la formación de los jóvenes historiadores de arte, diría que sería obligatorio en su carrera, casi casi como servicio social, el que cada uno hiciera un catálogo patrimonial de algo, de la iglesia de su barrio, de la iglesia de su colonia, de la iglesia de su estado, de la que le queda cerca, de un museo cercano y pequeño, solos en colaboración, en grupo, como sea, un catálogo. A excepción de los grandes proyectos patrimoniales, y tendríamos, bueno, eso ya sería otra reunión, otra larga conversación, se han dejado de hacer catálogos en México. Sí, sí, sí. Y de pronto las cosas desaparecen y no están catalogadas. No quedó se incendia una iglesia y no quedaron buenas fotografías. Las esculturas no estaban medidas, no estaban bien fotografiadas. Entonces, obligatorio, todo el mundo hacer catálogo patrimonial. Y bueno, sí, no, es que no se puede, bueno, no se puede, bueno, no se puede, no se puede, pero te digo, esa sería para mí algo fundamental. ¿Por qué? Bueno, además, porque catalogando se aprende mucho, se aprende a revisar imágenes. Yo trabajé muchos años en catalogación patrimonial, trabajé para la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Federal, con la querida y recordada Antinea Blanco, y viajé y catalogué, a ver, Durango, Zacatecas, parte de Michoacán, porque nos lo repartimos con otra catalogadora, con la doctora Gloria Álvarez, Guanajuato, ya ni recuerdo todo lo que viajé catalogando, pueblo tras pueblo, fotografiando, catalogando. Y así aprendes a ver, se aprende un montón, pero también se deposita en un sitio, ¿no?, un catálogo patrimonial que creo que es fundamental y que el país todavía no tiene. Claro, y que se ha avanzado un poquito con la ley, pero nos falta mucho camino por recorrer, y no solamente desde la historia del arte, que es tu ámbito, nos lo han dicho ya otros colegas, otros historiadores e historiadoras en estos diálogos, la necesidad de crear estas guías de documentos, estos catálogos, que además para dar seguimiento puntual a los archivos, a los objetos, pues es de suma necesidad para el aprendizaje de los estudiantes, de los y las estudiantes. Y bueno, cerramos, no lo veo como una manifestación autoritaria, sino más bien como una expresión sueño, de necesidad. como un sueño. De necesidad, de obligatoriedad, que es impostergable, y que espero que, bueno, pues a través de este espacio, quienes lo escuchen, ya sea estudiantes, profesores, pues tengan alguna consecuencia positiva en este llamado que haces. Vamos a seguir en el siguiente segmento, justamente con el espacio que le has dedicado a tus estudiantes. ¿Te parece bien?
Sí, cómo no, gracias. Volvemos en un momento con el tercer segmento y la dedicación a las y los estudiantes desde diferentes aspectos en voz de la doctora Nelly Sigot, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Michoacán. Regresamos a diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con la doctora Nelly Sigot desde pues Michoacán, desde este estado al que ella representa desde nuestra academia. Quisiera comenzar diciendo que ella es una historiadora a la que le gusta enseñar. Vemos en sus referencias curriculares este gusto por la historia, este gusto por el aula, pero también yo diría este gusto por abrir espacios. Ella lo comentó ya al inicio, esta idea de impulsar coloquios, seminarios, que finalmente se convierten en espacios para conjuntar opiniones, para hacer avanzar donde estamos trabajando. Así que yo te quisiera preguntar, en este itinerario largo de tu vida, ¿qué alumnos, alumnas recuerdas particularmente y por qué? ¿Qué espacios de los cuales tú has sido parte o has abierto te traen este recuerdo por su consistencia, por su avance? Estos espacios que te ha permitido la academia abrir. Cuéntanos al respecto, doctora Nelly. Recuerdo montones de estudiantes. Algunos me los encuentro y de pronto no me acuerdo el nombre, pero, pero recuerdo mucho, desde las chicas de la Ibero, cuando la Ibero estaba en la campestre Churubusco y daba clases a las 7 de la mañana de Renacimiento, un día barroco, otro día. Y, y los alumnos del Colegio de Michoacán, los alumnos restauradores del ENCRIM, los alumnos de restauradores de la ECRO, de Guadalajara, los alumnos de maestría y doctorado en la UNAM, en el posgrado. ¿No? Con todos hay buenas experiencias, algunos ya con carreras florecientes, lo cual me da un gusto enorme. Y algo que he notado con preocupación en los últimos años es que cada vez les cuesta les cuesta más ubicarse. Cada vez tienen más dificultades para encontrar trabajo. Y eso me mortifica horriblemente y por eso me preocupa tanto el tema de la jubilación, el tema de resolver el problema de profesores de mi edad que ya podemos jubilarnos, que ya con un retiro digno, y ahí está posiblemente el gran problema de toda esta cuestión. Pero necesitamos hacer espacio para los jóvenes, porque si les tapamos el techo, nunca van a poder a tener espacio para trabajar. Necesitamos hacerle los espacios para trabajar. Hay muchas universidades, hay muchos colegios, hay muchos espacios de investigación en México, pero si no se va haciendo retiro, si no vamos haciendo espacio los más viejos, dejando a los jóvenes ocupar plazas, pues esto se va a convertir en una auténtica gerontocracia académica, y eso no es posible, ¿no? Eso no debe ser. Claro, porque en un momento en el que las instituciones están naciendo, pues era hasta cierto punto fácil, ¿no? Y en tu propia trayectoria y en la de otros colegas que nos han hablado sobre cómo fue su ingreso a las instituciones, era aparentemente fácil, ¿no?
en mi caso, incluso yo con maestría pude ser parte ya de la planta académica de mi institución, porque en esos momentos, pues, la institución llevaba 10 años, ¿no? Ahora difícilmente alguien con maestría puede entrar a tener una posición de investigador. Forzosamente requieres un doctorado, forzosamente Obviamente. requieres incluso incluso hasta pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores para Así poder es, entrar. Pero así lo que es. tú estás diciendo es muy importante porque tiene que ver con esta visión de traslape generacional y cómo podríamos resolverlo, ¿no? O cómo no lo estamos resolviendo y cómo los jóvenes se están quedando sin estos espacios, que además me imagino muchos de ellos jóvenes con muchas capacidades. Brillantes, brillantes, que van por su... está pasando lo que ha sucedido en Europa desde hace años, que ya están en su segundo o tercer postdoc, ¿no? Lo cual les da una apertura, ¿no? De conocimientos, de espacios académicos y demás, una movilidad que enriquece su vida académica, pero también es cierto que llega un momento en que dicen, bueno, sí, pero necesito un trabajo donde sé que me puedo quedar y hacer mi carrera. Algo que se intentó con las cátedras CONACYT, pero evidentemente no dio el resultado esperado. Pero lo que yo creo es que lo que hay que resolver no es ahí, lo que hay que resolver es aquí. Esto es en que tengamos un retiro digno, los profesores que ya estamos en edad de retirarnos, y que hagamos el espacio necesario para que los jóvenes académicos empiecen por fin sus carreras y puedan hacer igual que nosotros 30 años en una institución, ¿no? Claro. Creo que eso es el punto número uno, pero de nuevo, retiro digno. Esto es, sí, debemos retirarnos, pero con un retiro digno. Esa es la primera etapa de una discusión que no hemos dado, que no hemos resuelto. El recuerdo a todos los alumnos, claro, y los recuerdo inclusive a los que tengo 2 fracasos en mi carrera, ¿no? Dos alumnos que finalmente abandonaron sus tesis, inclusive a ellos los recuerdo, me duelen, ¿no? Porque los considero un fracaso personal, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues eso quisiera rehacer, digamos, pero no es posible, ¿no? Cuando la gente decide por X circunstancias de su vida dejar ahí las cosas, bueno, pues así es y así sucede y me sucedió, ¿no? Cosa que no me había pasado nunca hasta hace muy pocos años. Eh, tengo una alumna extraordinaria colombiana que ahora está haciendo su postdoctorado en México, regresó a su país y ganó una beca para hacer un postdoctorado en México, Carolina Badía, que está en la UNAM, con Gibran Bautista, que la ha recibido con la generosidad que lo caracteriza. Tengo un alumno extraordinario, historiador de arte, Hugo Armando Félix Rocha, con quien ya he editado 3 libros. Además es un excelente editor, meticuloso, cuidadoso, pero es un historiador de arte con una formación excepcional y con unos ojos extraordinarios, sabe ver pintura, qué bárbaro. Hugo, por ejemplo, Hugo me duele, ¿sí? Está dando clases, pero Hugo es un investigador clarísimo, ¿no? Es un investigador que ya tendría que estar colocado. Y así podríamos ir por montones, ¿no? Pero digamos, por señalarte algunos casos que me resultan muy significativos. Has impulsado una buena cantidad de seminarios, coloquios, mesas redondas, laboratorios. ¿Cuáles de ellos perduran y qué interés a futuro tiene Nelly Sigot por seguir abriendo estos espacios? Mira, te puedo decir con mucho orgullo que el grupo de estudios sobre religión y cultura que creamos Tomás Calvo y yo en el año 2009 y que surgió de una conversación
de la necesidad de tener mayor diálogo con otros colegas en el Colegio de Michoacán que estaban en otros centros. Y convocamos y se armó un grupo. Después, por distintas circunstancias, intereses, carrera, viajes, Tomás lo dejó, pero el grupo no solo sigue funcionando, sino que ya publicamos 2 libros y ya tenemos en prensa el tercero. Y se ha hecho lo que es más interesante de lo que pasó con el GERIC, Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura, es que no solamente es un seminario interdisciplinario, te diría yo multidisciplinario, porque hay gente de historia del arte, de letras, específicamente de estudios de emblemática, de historia especializada, como gente que estudia el norte, gente que estudia exclusivamente cuestiones, fenómenos religiosos. Es el diálogo que se produce. Ayer, por ejemplo, tuvimos nuestra reunión y un joven de Guadalajara, porque hay gente de todo el país, nos escuchamos desde Yucatán, Monterrey, muchos sitios, presentó un estudio que está haciendo sobre bibliotecas en Guadalajara desde 1612, que es el primer inventario que encontró, y lo que se produce en estos diálogos es una lluvia de información, de ideas, de colegas generosos que te dicen, mira aquello, piensa esto, de sugerencias, y el GERIC se ha convertido en un espacio de intercambio generoso de gente que una vez al mes se reúne durante 2 horas para escuchar a otros, algo que no siempre hacemos. El seminario de pintura que te decía que ya tiene 14 años, o no me acuerdo, está en el 3er volumen de producción de pintura virreinal en Michoacán. Esos son los 2 seminarios largos, digamos, que tengo, donde tengo un gusto enorme de trabajar. Me encantan esos seminarios. Todos los demás que he procurado en estos últimos años han tenido que ver con la necesidad de salir, de que el colegio saliera un poco y abrirlo internacionalmente. Y produje con algunas colegas, queridas amigas además, en España, como un coloquio sobre virreyes en el Museo de América con la directora, con Concha García Sáenz, que además es una americanista de viejo cuño. Cuando poca gente se interesaba por el arte hispanoamericano, ella ya andaba dando vueltas y produciendo cosas sobre estos temas. O Luis Elena Alcalá, una excelente historiadora de arte que está en la Autónoma de Madrid. Es decir, tratando de abrir espacios donde el Colegio de Michoacán participe y nos conozcan, pues, y nos conozcan más de los que nos han conocido hasta ahora, y en áreas que quizá no son las más reconocidas, como la antropología o otro tipo de historia, ¿no? En el caso de la historia del arte. Y ha sido bastante exitoso, la verdad, estoy satisfecha con esos resultados. Oye, cuéntanos un poco de los laboratorios, porque de pronto uno ve la palabra laboratorio, que la asocia más como a la parte más de la química, la física, incluso de la medicina, pero no la hace asociada a historia del arte. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia de impulsar laboratorios en historia del arte? Lo que pasa es que sí, se piensa desde un punto de vista de la historia del arte tradicional, si tú piensas en archivos, en bibliotecas y en museos, es decir, en sitios donde hay pintura, escultura y demás. Pero como te decía, desde una historia del arte que ve en la materialidad de los objetos un área de interés, y entonces necesitas, para poder ver, necesitas aparatos, equipos, y eso solamente se hace con gente que además esté preparada
que sepa hacer ese tipo de cosas, y necesita físicos y químicos y biólogos y, y un equipo grande. Lo que hice en el Colegio de Michoacán fue fundar un laboratorio en el año 2011 o 2 o 10, ya no, pero por ahí. Gané un concurso grandote de recursos en CONACYT, y con eso compramos el equipo que complementara a un microscopio electrónico de barrido que se había conseguido por el Centro de Estudios Arqueológicos. Pero era solamente un microscopio electrónico de barrido que además estaba un poco, digamos, en poco uso. Había que sistematizar su uso, pero para eso se necesitaba todo un equipo adicional. Entonces armé un proyecto con Mirta Insaurralde, que ella es restauradora y es tiene maestría y doctorado en Historia del Arte. Es esta nueva generación de historiadores de arte, restauradores, que entienden y ven de otra manera la materialidad y el objeto artístico. Pero la idea era hacer no solamente un laboratorio para objetos culturales, sino para objetos culturales desde una perspectiva más amplia, esto es, también naturales. Vamos a ver, el colegio está en una región agrícola por excelencia, tiene múltiples problemas, con todos los que te puedas imaginar. En el valle hay plagas nuevas, plagas viejas, plagas que no se han podido erradicar. Los agricultores de la región mandan a hacer sus análisis a Sonora. Vi la necesidad de generar un nuevo recurso que sirviera para cubrir con un techo conceptual, que es el de patrimonio, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Esto es tanto esculturas, pinturas, objetos, telas, ¿no? Pero también plagas, plantas, agua, insectos. Bueno, así generé este proyecto y así se creó. Y yo ya tomó un rumbo muy especializado, ya tomó su propio rumbo, yo ya no tengo esa especialidad que ellos sí tienen y lo están haciendo muy bien y siguieron su camino. Pero bueno, es como estos hijos que finalmente los dejas que ya crezcan solos y bueno, qué satisfacción, ¿no? De haber creado este espacio, ¿no? Los dejas, pero no los dejas en realidad. Bueno, no, porque nunca dejan de ser tus hijos. Los dejas, por supuesto, porque ellos están haciendo su propio camino con sus proyectos y su visión sobre el laboratorio. No los dejas en el sentido de que están muy cerca de tus intereses, ¿no? Por supuesto. Si alguien quisiera, de las personas que nos están escuchando, acercarse o conocer más de este laboratorio, ¿lo pueden hacer vía el Colegio de Michoacán? Por supuesto, Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio, la DIPA Colmich, está instalado en La Piedad. En la página del Colegio de Michoacán lo encuentran, la DIPA, sus teléfonos, correos electrónicos, están todo el directorio del personal que forma parte del laboratorio. Es muy fácil llamar por teléfono o mandar correo. Pues yo creo que esto último creo que me parece muy importante porque justo lo decía yo hace unos minutos, ¿no? Uno no asocia historia del arte, patrimonio, cultura a la idea de un laboratorio y nos lo has explicado justo desde la propuesta que haces, el equipo que consigues y me parece que ese es algo, es una labor valiosa, continuada por el Colegio Michoacán y que quienes estén interesados ahora que también preocupa mucho el cambio climático, las especies, la extinción misma, ¿no? De especies, más allá de que si son dañinas para cierto tipo de cultivos y demás, la propia idea de extinción de especies que bueno, nos agobia como humanidad, creo que puede estar perfectamente anclada a este laboratorio que tú has iniciado.
¿Algún mensaje para terminar este segmento relacionado con la labor de la enseñanza y el abrir estos espacios de comunicación y diálogo con las nuevas generaciones? Mira, lo único que me importa de los alumnos es que sean apasionados. Es decir, que si son lánguidos se dediquen a otra cosa. La historia requiere pasión y el arte también. Eh, y la gente lánguida no es exactamente la que más me interesa como alumno, ¿no? Me gustan los alumnos y las alumnas apasionadas por su futuro, por su carrera, por estudiar, ¿no? Me encanta cuando llegan del archivo y me tiran así miles de documentos y datos y cosas que vieron y consiguieron. Es decir, cómo le dedicaron su vida a esos meses de estancia en el archivo. La pasión creo que es algo que tiene que moverlos, ¿no? Si eligen una carrera tiene que ser porque las apasiona, si no mejor que se dediquen a otra cosa. Bueno, nos quedamos con esta idea de la pasión por el arte, la pasión por investigar, por andar, por descubrir, para pasar al último segmento. Siempre el ocaso de nuestros diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, pues está dedicado a esos sentires, a esa perspectiva más íntima de nuestros y nuestras académicas. Así es que no se vayan, vamos a continuar con el último segmento, más allá de los premios y las distinciones de la doctora Nelly Sigot. Vamos a terminar este diálogo que ha sido intenso, apasionado, como es la doctora Nelly Sigot. Y yo voy a mencionar de manera muy sucinta para quienes nos están viendo o escuchando algunos de los premios y distinciones obtenidas a lo largo de la carrera de la doctora. Pero después de hacer esta lectura, yo le quiero preguntar qué hay más allá de estos premios y estas distinciones. La doctora Nelly Sigot pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1995, prácticamente desde que obtiene su doctorado, y actualmente pertenece al nivel 3. En 1998 recibió el premio Casa Chata al mejor libro colectivo, Arquitectura y Espacio Social en Poblaciones Purépechas de la época colonial. En el año 2000 recibió el mérito en el premio Antonio García Cubas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por la obra Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Inventario y Guía de Acceso, al lado, como ya nos lo comentaba ella, del doctor Oscar Macín. Ella llevó a cabo el inventario fotográfico. En 2003 le otorgaron la honorable mención en la Asociación de Arte Latinoamericano, fue el premio para autores, y fue por el libro José Juárez, Recursos y Discursos del Arte de Pintar. En 2007 recibió también el premio Paul Coremans a la mejor investigación correspondiente al área de conservación de bienes muebles por el INAH. Y esto se debió al libro Guadalupe, Arte y Liturgia, la sillería de coro de la colegiata. En 2008 ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes, correspondiente de la Real Academia de San Francisco en Argentina, y desde el 2012 pertenece a la Academia Mexicana de la Historia como corresponsal por Michoacán. Nelly, ¿qué nos comentas respecto a estos reconocimientos, o más bien, más allá de estos reconocimientos y las satisfacciones que has tenido a lo largo de tu trayectoria? Mira, ahora que los vi así, un trabajo que hice con mis alumnos de la UNAM
fue el de la sillería de Coro de Guadalupe, que recibió el premio Paul Koremans. Y es particularmente entrañable, lo recibimos todos, pues todos fuimos a recibir el premio, yo subí a recogerlo, pero todos pedí distinciones para todos y nos la dio Elina a cada uno de nosotros, porque fue un seminario de licenciatura. En la licenciatura en Historia en la UNAM, tuve 3 años, un seminario sobre catalogación patrimonial, porque me pareció que era importante. Y entonces, 3 de los alumnos trabajaban en el Museo de la Colegiata de Guadalupe. Y entonces surgió la idea de estudiar, porque ya sabíamos que estaba ahí, bueno, había que buscarla, pero lo encontramos, la antigua sillería que estaba en cajas en una bodega. Bueno, así empezó esta historia y finalmente terminó en esta coedición entre la Basílica de Guadalupe, el Colegio de Michoacán, con alumnos de licenciatura en Historia. Entonces, que premiaran ese trabajo para mí fue particularmente significativo, porque dio la pauta clarísima de que cuando los estudiantes tienen una causa, tienen un objetivo y se enamoran y se apasionan por un tema, lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Y lo festejamos mucho, lo festejamos muchísimo, la verdad. Me dio una enorme satisfacción, muchísimo gusto. El ingreso a la academia en Argentina como corresponsal fue un honor para mí, de la mano de mi maestro, del profesor Esquenone, y se los agradecí mucho. Lo que más recuerdo de la ceremonia de ingreso fue que en la primera fila estaban sentados gran número de los que habían sido mis profesores en la licenciatura. Mira. Y en esa licenciatura en Historia del Arte. Y me dio mucha emoción verlos. Y me dio mucha emoción que me recordaran y que me abrazaran con cariño. Fue muy lindo para mí. Fue realmente, fue algo muy importante, sí. Del mismo modo que el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, de la mano de Andrés Lira y Elisa Vargas Lugo, fue también un momento muy importante. Sí. Son 10 años en la Academia Mexicana de la Historia. Cuéntanos un poco de la labor, porque ya nos has dicho en este momento reciente que fue también una gran satisfacción, sobre todo por quienes te propusieron. Tu labor en esta institución y qué más hay que darle a la academia en estos momentos para el público que la sigue. Mira, lo que he hecho en la academia es dar conferencias, participar en ciclos cuando me lo han solicitado y con mucho gusto lo he hecho, en ciclos sobre pintura, en ciclos que se organizan sobre arte en general. Hemos dado, Massín y yo, una conferencia, alguna conferencia sobre el arte en Michoacán, y esa ha sido mi participación, básicamente participar en los cursos, diplomados que organizaba o que sigue organizando la academia. ¿Qué sigue para Nelly Sigot? ¿Qué proyectos hay en puerta? ¿Qué veremos próximamente? Mira, mi primer y más querido proyecto será jubilarme, si es que logro organizar bien las cosas. Pero fuera de broma, creo que, bueno, terminar finalmente de corregir mi libro de corpus y entregarlo, debo hacerlo. Entregar el tercer volumen de pintura virreinal en Michoacán, que es algo que me importa mucho, porque es una cuestión de nuevo, de conservación, de patrimonio.
conocimiento. Había gente que me dice, pero ay, ¿dónde está esto? Nunca lo había visto, ¿no? Es que la gente pasa por un pueblo y de pronto se detiene a comer, lo que sea, pero no se le ocurre entrar a la iglesia a mirar, por ejemplo, y hay una escultura preciosa, un retablo hermoso que tiene fecha, que tiene los datos del gobernador indígena que lo pagó, o el carpintero que lo hizo, ¿no? En el tirante del techo. Bueno, entonces ayudar un poco a movilizar esa mirada, ¿no? Pues la gente se interese más por las cosas que hay en su entorno. Esas serían las más inmediatas, y no creo que el tiempo me dé para más, y de veras que creo que con eso ya termino mi ciclo en el colegio. Nelly, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir tus anécdotas, tus recuerdos, tus sentires, parte de este largo itinerario por México y tu labor como historiadora, como especialista del arte de esta región tan importante para México. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y ojalá que esto sirva para una comunicación con la gente que se interesa en los miembros de la academia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y nos vemos en el próximo espacio con el que concluiremos el primer semestre de este ciclo 2022, enero-junio. Como saben, a partir de este año, los ciclos van a cerrar con un reestreno. Este próximo último viernes de junio tendremos un reestreno, así como será el último viernes hábil del mes de diciembre. Mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en este interesante diálogo, en este apasionado diálogo con la doctora Nelly Sigot, que es miembro corresponsal por Michoacán de la Academia Mexicana de Historia. Buenas tardes.